Hola, bienvenidos a un nuevo programa de estilos urbanos. Hoy venimos a hablar de una disciplina bastante, pero bastante copada. Y para que nos hable de esta disciplina, lo traje a Lucas Vidal. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Viniste bien, ¿no? ¿Tranquilo? Sí, todo tranqui, por ¿Estás suerte. bien? Bueno, me alegro. Contanos, Lucas, ¿cuántos años tenés? Tengo 20 años, ¿20 años? sí. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico a ser instructor de kayakismo en la guardería Cocodrilo, que queda en la zona norte de Rosario. ¿Y hace cuánto que trabajas ahí? Ahí trabajo hace un año. Después de esto trabajo hace 2 aproximadamente. ¿De esta disciplina? Claro, siendo instructor de kayakismo. Bien. ¿Y hace cuánto que aprendiste a andar en kayak? Y aprendí, no me acuerdo bien si 2014 o 2015, más o menos por esa época. Claro, hace un par de años. ¿Y cómo se te dio por empezar? Y estaba en un cumpleaños y justo me crucé un amigo que nos cruzábamos cada bastante, la verdad. Y bueno, hablando me contó que él practicaba y salía a andar en kayak con una escuelita. Y me contó una historia de que se dio vuelta y como que exageró bastante los detalles. Digamos, me dijo como que se dio vuelta y casi se muere o algo así. Y yo al principio me asusté un poco, pero me dijo que estaba bueno, entonces como que más o menos me interesó. Y ahí me invitó a probar y a la otra semana ya hice mi primer clase. ¿Y cómo se sintió? Bien, la primera clase me acuerdo que íbamos y almorzábamos allá. Era una clase domingo, arrancaba a la mañana y agarraba al mediodía. Y no, muy bien, la primera clase crucé con el profesor, por supuesto. Y almorzamos allá y nada, estuvo muy divertido. Era la primera vez que iba a la isla y quedé enamorado. Y bueno, a ver, contame cómo es la vida de una persona que vive constantemente, prácticamente arriba de un bote. Y la verdad está bueno, ¿viste? Trato de hacer mi vida normal y dentro de mi vida normal en la semana, sacando el estudio y todo, tengo esos días en los que yo trabajo, ya que no trabajás normalmente de lunes a viernes como un trabajo normal. Suelen ser jornadas, capaz que trabajo martes, jueves y domingos, por ejemplo. Claro. Entonces está bueno, trato de, dentro de todo, cuidarme, sobre todo los días antes de remar. Y no, después más o menos estar siempre bien, sano. No está bueno, menos en esta época, caer resfriado en una clase en invierno, por ejemplo. Claro, entiendo. Y una persona que se dedica a esta disciplina, ¿tiene que tener algún tipo de alimentación diferente a la normal? No, más o menos con mantenerte bien. En esta disciplina vas a ver mucha gente. Al ser una actividad más recreativa, puedes encontrarte gente de todas las edades. Y también no es que todas las personas estén con un físico exactamente perfecto, sino que cualquier persona con un físico variado puede dedicarse a esta disciplina. Al ser profesor y tener que estar siempre a un ritmo constante, ya que si alguno de mis alumnos tiene algún fallo, como puede ser darse vuelta, por ejemplo, el que lo tiene que ir a asistir y rescatar soy yo. Por un gusto personal me gusta mantenerme en un buen estado físico para siempre rendir en esas situaciones. Claro, en las situaciones de máximo riesgo donde se necesita que vos estés presente. Claro, un alumno se puede dar vuelta en distintas partes del río, pero por ejemplo en la parte del centro, que está medida por las boyas, que es la parte por donde pasan los barcos, es la parte de mayor riesgo a la hora de un cruce. Entonces en esas situaciones hay que resolver todo muy rápido. Claro, tenés que pensar rápido y actuar. Tal cual. Hablando de eso, vos sos instructor de cuántas personas más o menos. Y los grupos en los que salgo yo rondan entre las 8 y las 12 personas. Depende del profesor, vas a ver grupos más grandes o menos. Claro. Nosotros pensamos que ese número está bien y es adecuado para un solo instructor en el grupo. Claro, entiendo. ¿Y de qué edades varía Y las personas a las que vos le enseñás? tengo el alumno más joven que tuve este año, por ejemplo, tenía 12, que venía junto con el padre, pero remaba en un bote de single, iba solo. Y he llegado a tener hasta alguna alumna de 66 años, algún alumno de 50 y pico. Claro, o sea que todas las edades, Varía muchísimo. todo es accesible. Me hablaste de un bote single, ¿se llama? Sí, se le dice single al bote que es de una persona. Y después tenés botes de 2, 3, hasta creo que alguno de 4. Pero nosotros nos manejamos en botes singles y dobles. De A1 y de A2. Claro, y ustedes cruzan a la isla
Claro. en bote. ¿Y qué se siente estar así en un bote y cruzar la isla? A mí me parece fenomenal. O sea, algo que igual te digo que experiencia propia me daría miedo subirme a un bote a cruzar la isla. O sea, quiero que me cuentes un poco cómo se siente esa experiencia. Y al principio siempre suele ser miedo, ya que dentro de todas las embarcaciones que existen, el kayak, a mí me gusta decir que es como la embarcación más sensitiva. Es en la que más, si pasa una ola, sentís cómo pasa la ola, se mueve para los costados un poco. Y al principio es normal que, sobre todo en los primeros cruces o las primeras remadas por la costa, una persona se asuste más. Pero bueno, ese miedo con el tiempo y con la experiencia lo vas transformando y lo vas disfrutando. Al principio siempre doy el ejemplo de, ves una ola grande que viene y decís, uy, viene una ola. Y después cuando un alumno va avanzando, capaz que le gusta más, y ve una ola y dice, uy, que viene una ola, y empieza a remar más rápido para saltar por la ola. Claro, hablando de las olas más grandes y todo eso, ¿qué tipo de cuidados tiene que tener una persona a la hora de estar remando, de estar cruzando la isla? ¿Hay algún tipo de reglas o normas que ustedes tienen para tener un poco más de cuidado o prevención? Sí, siempre lo principal, hay dos factores que condicionan el río. Uno es la corriente, que corre del norte a sur, más o menos, no es exactamente el norte a sur. Y después el otro factor es el viento, que depende de dónde sople el viento, puede hacer que el río esté más o menos picado. Se le dice picado a cuando hay un oleaje mayor, con más probabilidad de dar vuelta a un kayak, por ejemplo, o menos. Más o menos teniendo en cuenta esos dos factores. Y después el boyado, que las boyas verdes indican donde comienza el canal, por el que pasan los barcos, los grandes, los cargueros, y después las boyas rojas indican dónde termina. Ese tramo en el medio del río es como el que más cuidado hay que tener para poder pasarlo cuando no venga ningún barco de ningún lado. O sea que si viene un barco de lejos, vos ves que viene, esperan a que pase. Capaz que vos justo estás dando una clase 1 hora y no sé, el barco se demora 20 minutos a pasar y ustedes perdieron 20 minutos de clase a lo mejor, ¿no? Sí, las clases son más largas. Todas las clases son de entre 3 a 4 horas más o menos. Y sí, siempre cuando uno ve un barco, siempre que esté a una distancia considerable, ¿no? Si por ejemplo veo un barco que está en el camino, pero que está muy lejos, que nos da tiempo para cruzar y volver tranquilamente, se cruza. Pero siempre que ves un barco que va a pasar por donde querés pasar vos, se suele esperar. Ya que en esos casos la embarcación con mayor maniobrabilidad, la que se puede mover más fácil, es la que tiene que dejar el paso. ¿Y cómo fue que terminaste siendo profesor? O sea, vos empezaste como una... ¿cómo puedo decirlo? Vos empezaste por gusto a ir y terminaste siendo profesor. O sea, vos nunca pensaste en tu vida de que ibas a terminar siendo profesor de canotaje. No, sí, la verdad que no es algo que busqué. Claro. Cuando comencé, ya te digo, tuve esa primera clase, me gustó, así que a la semana siguiente volví. Y siempre fui como muy de, si había que ayudar en algo, ayudaba. Me cansaba muchísimo al principio, pero bueno, siempre trataba de remar más y más y más, porque sabía que era cuestión de costumbre. Entonces yo creo que destacaba más que nada por eso, porque siempre rendía y a la hora de ayudar siempre me pareció bueno dar una mano. Capaz que yo salía en un bote de uno, un single, y cuando volvía subíamos el bote mío y ayudaba a un par de personas más. Y como que en eso capaz que destaqué un poquito más. Después mi profesor me empezó a pedir ayuda con grupos nuevos, capaz que grupos que tenían muchos alumnos nuevos, necesitaba una mano. Por ejemplo, los primeros cruces suelen ir un profesor y alguien que sepa un poco más, y como que se encierran a los kayak, por decir así. Sería como el pastoreo, pero Claro. versión en el río. Como para que sigan su curso. Claro, les explicabas a los alumnos que se tienen que mantener entre el profesor y el otro que sea o el alumno avanzado o lo que sea. Pueden ir uno más adelante y otro atrás, entonces se mantienen en línea, o también hay otra variante que van a los costados y como que van viendo y se mantienen siempre en el medio de los dos. Claro.
Y hice eso también un par de años. Y yo lo ayudaba de momento y por mí era encantado. A mí me gustaba ir a remar y mientras más pudiese ir a remar, perfecto. Y sí, Y eran clases extra que yo no tenía que pagar. Y después de eso lo empecé a ayudar cada vez más seguido en ese tipo de trabajos y me empezaron a dejar de cobrar la cuota, que en su momento me vino perfecto. te vino fenomenal. Sí, sí. Chao. Y bueno, 2018 cumplo los 18 y a la otra semana o a la que sigue, ya mi profesor me dice para reemplazarlo, pero esta vez era sin él no estaba presente. Claro. Y bueno, fue la primera clase, iba bastante asustado la verdad, tenía miedo que se me den muchas situaciones difíciles de resolver, Y sí, pero nada, por suerte las primeras 10 clases que tuve no se da vuelta a nadie, todos cruzaban perfectito claro. y de ahí arranqué. ¿Y alguna vez te pasó de que se le dio vuelta el bote a alguno de tus alumnos? Sí, es algo bastante común. Normalmente en las clases de principiantes suelen ser todo por la costa, entonces se dan vuelta y no hay un riesgo. Y después en cruces pasa también seguido. Capaz que un alumno tiene 2 o 3 cruces nomás y está cruzando las primeras veces y también depende del día. Te toca Claro. un día sin viento y el río está planchado. Te toca un día con más viento y capaz que parece el mar. Claro, y capaz que a lo mejor, como uno recién está aprendiendo, le da un poco de miedo cuando... Sí, obvio, los nervios de los primeros cruces siempre están. Y los nervios de si me doy vuelta, ¿qué hago? Por más que siempre les explicamos las técnicas de cómo se rescatan o cómo los vamos a rescatar, la persona en el momento con los nervios capaz no lo piensa tan claro. Claro, como que empieza a tirar manotazo ahogado y se pone más nervioso de lo común. Claro. Y vos para anotarte a estos cursos, ¿vos tenés que saber nadar o no hay problema? No, siempre es mejor si la persona sabe, pero no hay problema porque siempre todas las actividades que son en el agua van siempre con uso de chaleco obligatorio. Claro, Nunca va a salir un alumno nuestro en un kayak sin chaleco. Entonces lo que eso hace es que a la hora de darse vuelta, el chaleco te sirve en parte para flotar, también ayuda al movimiento de salir del bote. No es que quedas trabado, eso es como un mito urbano. ah, Pero sí pasa que depende del bote, los botes que son más complejos, puede ser que tengas que hacer algún movimiento para salir. claro. Pero el chaleco lo que hace es como busca salir a flote, te lleva para alguno de Claro, los te lleva costados para arriba. y cuando te das vuelta normalmente es como parpadeaste, abriste los ojos y está el bote dado vuelta al lado tuyo y vos flotando. Y vos duro, tieso. Sí, sí, nervioso. Me imagino. Y los días de tormenta y eso así no es conveniente que hagan Sí. esta tipo de disciplina, ¿no? Siempre el parámetro es el tema de los rayos. Obvio, tampoco si llueve muchísimo no salimos, pero a veces cuando hay llovizna, que cuando son alumnos no se sorprenden un poco, si hay llovizna pero no hay riesgo de rayos, y por ejemplo estamos en verano, que mojarte un poco no te hace mal, no te enferma porque hace calor, se sale igual. Claro. Y ahora en invierno no. En invierno salimos igualmente, ¿Sí? sí. Ah, son todos unos bárbaros ustedes. Ustedes van y se meten y como venga. Y hay sus truquitos. En invierno normalmente, en verano practicamos mucho técnicas. De Claro. cómo, si te das vuelta, cómo subirte, cómo vaciar el bote. Todo lo que es un poco el juego en el agua. Porque siempre cuando se explica eso es como un juego. Claro. Normalmente ya cuando llegamos a invierno, los alumnos... Es rara vez hay personas que arrancan en invierno. Entonces los alumnos que quedaron del verano ya no se dan vuelta. Dentro de todo el kayakismo algo que se aprende bastante rápido. Si bien uno siempre tiene cosas para aprender, yo soy instructor y sigo tratando de aprender todo el tiempo, pero aprende bastante rápido, entonces en invierno ya no te das vuelta Claro, entiendo. y vas más abrigado. Capaz que a una clase voy en malla y mangas cortas y en invierno pueden ir con, no sé, una calza térmica, una térmica arriba, un pilotín. Y no te querés caer al agua porque si no te congelás. O sea, es Y si ir o ir, Sí, prácticamente. sí. Y cuando te das vuelta, igual siempre por precaución llamo una muda de ropa. Y lo que se hace es, si una persona se dio vuelta, vas del lado que quede más cerca, así se puede cambiar la ropa y todo. Normalmente, siempre se suele estar, cuando se dan vuelta en invierno, suelen estar más cerca de la isla. Y vamos a la isla, siempre controlado, hacemos un fueguito o algo, entonces la persona ya tiene un poco más de calor, se cambió la ropa, toma algo calentito, un mate, un café, lo que se haya llevado.
y como que pasa más el momento. ¿Y en qué dirección queda esta escuela que tenés vos? La dirección queda Avenida Carrasco, que es la parte de la Florida, y queda justo donde baja la bajada Gallo, sería el 2200 más o menos. Claro, entiendo. Y si vos le tuvieras que dar un consejo a una persona que te está viendo y que tiene ganas de aprender, de ir a aprender a cruzar el río, por ejemplo, ¿vos qué consejo le darías? Y mi consejo siempre, el primero, que va más allá de que yo sea instructor, es que se vayan a una escuelita. Ya digo una escuelita en general, no solo la mía. Pasa mucho que, por ejemplo, este verano con el tema de las restricciones, hubo momentos en que estaba habilitado, así como andar en bici, el kayakismo. Entonces hubo mucha persona comprando kayak y pensando que es subirse al kayak y remar, ¿no? Claro, irse. Y en realidad tenemos muchas técnicas, desde técnicas para no darte vuelta a técnicas de qué pasa si me doy vuelta. Y este verano se vio muchísimo gente que se compraba el bote y se mandaba a probar suerte y se daban vuelta y siempre o los guardavidas los tenían que ir a rescatar o no sé, me ha pasado de estar en la isla con mi grupo, que estábamos en un descanso, todos tranquilos, y ver a alguien dado vuelta en el medio y que no se podía Y tenés subir. que ir a socorrerlo. Y agarrar mi calle y bueno, Y siempre. decirle, mirá, ¿por qué no te anotás? Tomá. Y de anotate en la paso escuela. meté un poquito el curro. Claro, está bien, me parece bien. No, pero siempre lo que tiene el kayakismo es que tiene como un espíritu muy fraterno, en el cual si hay una persona que se dio vuelta y no puede subir, y hay kayakistas cerca, siempre alguno va a ir a ayudarlo. Hay solidaridad, por así decirlo. Sí, sí, o si estás con tu bote y hay botes más pesados y menos y lo tenés que bajar al agua, siempre alguien se va a acercar a ayudarte a bajarlo. Está ese espíritu de solidaridad y siempre ayudar al de al lado y en algún momento te ayudan también. Bueno, Lucas, muchas gracias por venir. Te agradezco un montón. No, Espero que no. la haya pasado bien. Gracias a vos.